Señor, que podamos escucharla, entenderla y que esa palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, para que podamos vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo quiero hablar de este tema, los escogidos de Dios. Cuando hablamos de los escogidos de Dios, es un tema tal vez en cierto modo un poquito complicado. Para algunos que no han recibido doctrina, se les complica esto, y más cuando uno tiene que hablar con gente que no conoce del Señor. Y entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo es eso? Que Él escogió. Y si Él escogió a los que han de ser salvos, Él escogió a los que quiere que estén con Él. Entonces, ¿qué pasa con los que no escogió? Y cuando uno se pone a pensar eso y se pone a hablar con la gente que anda buscando cómo atacar a Dios, cómo decir Dios es injusto, entonces uno a veces no sabe qué responder. Porque dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, verso 14. Dice la palabra, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora, ¿quién es el que escoge? ¿Quién es el que escoge? Dice Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él. Entonces, ¿quién escogió? ¿Quién escoge? Es Dios. Según escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero nos escogió para una cosa, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay un requisito para los escogidos. Lo único que los escogidos, antes de ser escogidos, no tenían ningún requisito. Después de ser escogidos, sí ya tienen un requisito, porque entonces dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos, sin mancha delante de Él. Entonces ahora ya somos escogidos. Y ya que somos escogidos, debemos de vivir en santidad y debemos de limpiarnos, quitarnos toda mancha, toda suciedad, todo aquello que contamina. Pero volvemos otra vez al verso anterior que decía, porque muchos son los llamados. Entonces tendríamos que haber estudiado primero quiénes son los llamados. Y la verdad, llamados somos todos. No solo los que estamos acá. Los llamados son los que están allá afuera también, que no quieren venir. Y no me refiero a los hermanos que no han querido regresar. Me refiero a la gente que no quiere nada con Dios, que tal vez hay mucha gente que ha sido llamada y que sí quiere buscar a Dios, pero lo está buscando de una manera equivocada. Ellos también son llamados. Todos somos llamados. Entonces, por eso dice la palabra que muchos son los llamados. Pero a la hora de escoger, y el que escoge es Dios, ya son pocos. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo está eso? ¿Por qué a unos se escoge y a otros no? Y San Juan capítulo 15, verso 16, dice, vosotros no me escogisteis a mí. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros llegamos a este mundo, pero no venimos buscando a Dios. Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso también hay otro verso que dice que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces Él nos llamó, nos escogió, nos amó. Y por eso ahora nosotros, en respuesta a la actitud de Él, en respuesta a lo que Él está haciendo, que Él nos llamó, que Él nos escogió y que nos ha amado con amor eterno, es que nosotros respondemos a ese amor. Entonces dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros.
Y hermanos, démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él nos escogió. El hecho de ser escogidos, hermanos, para nosotros es una gran bendición. Porque si llamó a todos, pero no escogió a todos, eso, pues, ¿cómo le responderíamos nosotros a la gente que dice entonces Dios es injusto porque a mí no me escogió? A ver, la respuesta sería, ¿y cómo sabes tú que Dios no te escogió? Porque, bueno, sigamos leyendo esto y después vamos a ver un verso ahí que nos da una idea de esto. Dice que Dios nos escogió. Dice, sino que yo os escogí a vosotros. Eh, la segunda parte dice, y os designé para que vayáis y deis fruto. Entonces, la parte en letra pequeña dice ahí que dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Y os designé. Los escogí para, bueno, ya vimos otro pasaje que dice que nos escogió para ser santos y sin mancha. Pero designar es poner una tarea. Designar es darle algo a alguien que lo haga. Entonces dice acá, yo siento olor a quemado, hermanos, no sé si es acá o es afuera. Va. Y os designé para que vayáis y deis fruto. Entonces nosotros que fuimos escogidos tenemos que ser santos, tenemos que ser sin mancha, pero tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Y por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor nos manda a nosotros ahora ya escogidos. Y no es que aquí, mejor no me hubiera escogido el Señor. No, gracias a Dios que nos escogió. Gracias a Dios que nos escogió. Pero ahora que nos escogió, Él dice, bueno, yo necesito que lleven fruto. Y de fruto hay mucho que hablar también. Porque entonces dice también, árbol que no da fruto debe ser cortado. Y el que da fruto hay que podarlo. Nosotros somos esos árboles. O nos cortan o nos podan. Y yo no sé si ya escucharon ustedes aquella anécdota de nosotros tuvimos el privilegio que en la casa, en el patio, nació un palo de aguacate. No lo sembramos, solito salió. Y lo dejamos crecer. Pero después dijimos, ya lleva como sus 3, 4 años de estar ahí y no da fruto. Y ya está muy grande, ¿verdad? Entonces, platicando nosotros dos con la pastora ahí frente al árbol, le digo yo, le voy a dar chance este año. Si no da fruto este año, lo voy a cortar. ¿Saben lo que hizo el bandido? Un aguacate dio ese año. Como quien dice, me defiendo con un aguacate. O dos, ¿cuánto dio? Uno, dos aguacates. Bueno, creo que tenía como unos 4 chiquitos y de esos chiquitos solo crecieron 2, pero así buenos aguacates. Entonces dije, bueno, ya no lo voy a cortar porque se salvó. Y ya la siguiente cosecha era un aguacatal, hermanos. Pero se salvó. Y el Señor dice así de nosotros, si uno de ustedes no da fruto, lo voy a cortar. Y el que da fruto hay que podarlo. Entonces de todos modos nos va a doler. Pero el Señor lo que hace es que desea que demos más fruto y que nuestro fruto sea agradable. Porque también dice, o sea, hay mucho que hablar, hermano. Y tal vez hasta me salgo un poquito del tema, pero es mejor que vayamos despacio, pero comprendiendo algunas cosas importantes. Porque también dice la palabra del Señor en Apocalipsis que el Señor no a nosotros no, pero a algunos los va a vomitar de su boca. ¿Qué significa eso, vomitar de su boca? Él anda buscando fruto.
Él va entre todos sus escogidos y comienza a caminar ahí, están todos sus escogidos ahí, comienza a caminar, aquí agarra un fruto, lo prueba. ¿Y qué pasa si ese fruto está amargo, está ácido, está verde, está tierno, está podrido? Ahí es donde dice, le da una mordida, ya se está podrido, te vomitaré de mi boca. Entonces no se trata simplemente de dar fruto, se trata de que el fruto sea agradable a Dios. Nosotros tenemos que dar fruto agradable. Algunos creen conocer a los demás por sus dones, y sobre todo allá afuera. Allá afuera a veces dicen, es que en tal casa vive una señora, o vive un señor, o vive un joven, ese es evangélico, y cuando ora por los enfermos sanan. Y entonces lo tienen así como que, es que ese es buen cristiano. Y otros que no conocen, no saben nada de su don, pero lo conocen, dice, ay Dios, ese como cristiano, para ser cristiano así, mejor no soy cristiano. Lo que pasa es que los dones no tienen nada que ver con que sean santos, con que sean sin mancha. Los dones, dice la palabra, que los dones son regalos de Dios, regalos que no los merecemos. Por lo tanto, si no los merecemos no me lo gané, pero eso es un regalo. Es un regalo que yo no lo merezco, pero el Señor en su gracia dice, te voy a dar este don, el don de la fe, el don de sanidades, el don imagínense, el don de palabra, de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Son dones sobrenaturales. Pero, y la gente dice, este sí ha de ser buen cristiano. No, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Es un fruto agradable al Señor? ¿O es un fruto verde? ¿Es un fruto podrido? ¿Es un fruto tierno? ¿Es un fruto fuera de tiempo? Y entonces dice la palabra acá, bueno, dice que nos designó para llevar fruto, o que demos fruto. Pero después dice, y que vuestro fruto permanezca. Es que entonces me recuerdo de aquel pasaje que dice que nuestras obras van a ser probadas con fuego. Y entonces dice que hay obras que son heno, hojarasca, madera, plata, oro. Si las obras que yo hago son hojarasca, a la hora de ser probado se consume y desaparece. Si mi obra es de madera, aún entre la madera hay diferentes niveles de madera, diferentes tipos de madera, porque entonces va a haber ahí madera, por ejemplo, de los árboles que se mencionan en la Biblia, la palmera. Mencionemos solo dos por el momento, la palmera y el cedro. Quememos la palmera y quememos el cedro, ¿cuál aguanta más? Me imagino que el cedro. Uno solo hace llama, otro hace bastante calor. Entonces, aunque sea palmera o sea cedro, los dos se van a quemar al final de cuentas, pero uno de los dos va a permanecer más tiempo y va a continuar dando fruto, porque el hecho de dar calor va a dar algo, pues, y mientras que el otro solo es llama. Entonces, el Señor dice que tu fruto permanezca. Entonces nuestros frutos deben de ser de oro y de plata. Porque si mi obra es de oro, a la hora de ser probada con el fuego, ¿qué va a pasar? No se va a consumir, al contrario, va a brillar más. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Ya vimos, gloria a Dios, somos escogidos. Somos escogidos, llamados a ser santos, puros, sin mancha, a llevar fruto y que nuestro fruto permanezca.
Pero dice otra cosa: para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, uno de los beneficios de los escogidos de Dios es que lo que le piden, el Señor se los concede. El beneficio de los escogidos es que lo que le pedimos al Señor, Él no nos lo concede, Él nos escucha en nuestras oraciones. Es una gran bendición ser escogidos de Dios. Dice Primera de Corintios 1:27. Sino aquí ahora, aquí ya me voy a meter a otro lado, siempre hablando de los escogidos. Ya vimos que si estamos aquí es porque somos escogidos. Somos escogidos, gracias a Dios. Sin embargo, en 1 Corintios 1:27 dice: sino que Dios ha escogido. ¿Qué escogió el Señor? Lo necio. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es que cuando uno habla con aquellos que han estudiado tanta filosofía, que han ido a la universidad y han sacado a saber ni qué tanto han aprendido ahí, y llega un momento en que les logran meter el humanismo y empiezan a hablar, perdón hermanos, son sabios, pero empiezan a hablar tonteras. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de Dios no está muerto. Esas hay dos. Y de hecho hace unos días estaba pensando, la vamos a proyectar en la iglesia. Cine Verá Casamá. Valdría la pena. ¿Cuánto? Levanten la mano los que no la han visto. Yo sí la vi. Entonces hay varios que no la han visto. Valdría la pena proyectarla y hacer planes para un día, algún día sábado tal vez en la noche, que la podamos ver. Porque son dos, pero ¿por qué les menciono la película? Porque uno de los profesores de la universidad, cuando entran los estudiantes por primera vez, llegan a su clase y el maestro les pasa una hoja a cada uno. Y no me recuerdo bien qué dice, creo que tienen que escribir ahí: Dios está muerto. Algo así es. Los obliga a decir, a no creer en Dios. Los obliga a decir: yo soy ateo. Es que él es ateo, el catedrático es ateo, y entonces quiere que todos sean ateos. Y como quien dice, para que no me estén molestando en mi clase, que firmen de una vez ahí que Dios no existe. Como quien dice, si alguien después dice: usted está hablando mal de Dios, recordate que Dios no existe. Lo firmaste. Entonces, por eso dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice: y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces aquí llevamos dos cosas de cómo son los escogidos. Los escogidos son, ¿cómo son los escogidos? O cómo eran, pues. ¿Cómo éramos nosotros cuando el Señor nos escogió? Éramos necios. Éramos débiles. Verso 28. Y lo vil, la vileza, ¿verdad? Los que son viles, es pecador. Lo vil, lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Llevamos 4, pero son 5. Dios también escogió lo que no es para anular lo que sí es. Entonces, amados hermanos, ¿cuántos dijimos que somos escogidos? Gloria a Dios. Pero nos gusta saber eso, que lo que Dios escogió no escogió lo mejor,
No escogió lo más fuerte, no escogió lo sabio, escogió lo, lo necio, lo vil, lo despreciado, lo que no es. ¿Cómo está eso que lo que no es? Nosotros no éramos nada. Yo no era nada. ¿Cómo es esa alabanza? Gracias, gracias. Gloria a Dios, yo no era nada cuando Él me escogió. Pero ahora soy un príncipe de su pueblo. Aquí habemos reyes y sacerdotes. Eso no lo éramos. Ahora somos reyes y sacerdotes. Entonces dice Romanos 9:25. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y ahora de repente se levanta una profecía y dice, pueblo mío, dice el Señor. Ya sabemos que el Señor nos está hablando. No éramos pueblo. Solo había un pueblo escogido, Israel. Pero San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahí su pueblo dejó de ser pueblo. Si ustedes leen el verso 26, les dice, ahí en el verso 26, que no lo tengo acá, pero ahí menciona que Israel era su pueblo, que dejó de ser su pueblo. Pero les dice, volverán a ser mi pueblo en la gran tribulación. Pero nosotros ahorita somos su pueblo. No éramos nada. Ahí dice, o sea, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, éramos la despreciada. A la que no era amada, amada mía. Entonces, encontramos que los escogidos de Dios son los necios o lo necio del mundo. Ahí hay 5 cosas: lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo despreciado y lo que no es. Eso, la verdad que eso, no sé si decir que qué bueno que yo no era nada. Pero qué bendición que ahora soy pueblo de Dios, que ahora soy su príncipe, soy su sacerdote, soy su rey. Entonces, lo que no éramos nada, ahora el Señor nos ha escogido. Pero entonces no nos podemos jactar y decir, es que yo soy escogido. No podemos hacer eso. Entonces, pero esas cosas feas, ¿verdad? Feas, dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos nosotros. Éramos lo necio. Ahora ya no seamos necios. Ahora ya no. Porque el Señor nos dio su sabiduría. Éramos débiles. Y estuve hablando el martes algo acerca de lo débil. El Señor quiere que seamos débiles, pero con Él, para reconocer que lo necesitamos a Él. Entonces, dice Romanos 9:25. Bueno, esto ya es que estoy regresando acá.
todo lo que éramos antes de ser escogidos, el Señor ya nos lo quitó. Pero yo quiero hablar entonces un poquito acerca de los débiles. Continuar hablando, porque he estado hablando, ya creo que ya llevo como 3 prédicas hablando acerca de los débiles. Y en Hebreos capítulo 11, verso 12, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, Abraham es el escogido de Dios. Ahí, miren hermanos, dentro de toda su creación, está toda la creación que Dios tenía en ese tiempo. Y viene Dios, es como que tuviéramos una mesa y un montón de soldaditos de plástico, pero un montón amontonados ahí. Y viene Dios y dice, voy a agarrar a uno. Y empieza a ver, voy a escoger a este. Y lo saca. Escogió a Abraham. Y de él hizo una gran nación. Entonces Dios escoge a uno. Pero, otra vez, yo creo que más adelante tengo ese verso, pero se los voy a decir de una vez. Romanos 8:30 creo que es. Romanos 8:30. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces, ahora, algunas versiones dice, a los que de antemano conoció, a estos predestinó. Cambiemos esa palabra predestinó por escogió. Entonces, Dios es injusto en escoger, sí o no. Pero con así justificada su respuesta también. ¿Dios es injusto al escoger o no es injusto al escoger? A uno sí, otro no. Según Romanos 8:30. ¿Qué me dicen? Voy a dividir el grupo. Levanten la mano los que digan que Dios es injusto a escoger a unos sí y a otros no. Levanten la mano los que dicen que no es injusto. Porque entonces ya iba a decir yo, bueno, y entonces los que no levantaron ni injusto ni justo, ¿qué son? Pero sí, Dios no es injusto, porque ahí dice, a los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció el Señor? Miren, nosotros no comenzamos a existir el día que nacimos. El día que nacimos comenzó a existir nuestro cuerpo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu ya existía antes. Nuestro espíritu estaba ya con el Señor. Y Él dice, voy a mandar a este espíritu a purificarse a la tierra. Es que, recuerden, cuando Satanás se rebeló contra Dios, arrastró una tercera parte de ángeles. Entre esos ángeles habían muchos de nosotros que estaban con Satanás, que se contaminaron. Y en esa contaminación dijeron, yo estoy con Don Sata. Y se quedaron con él. Otros indecisos. No, yo con Dios no, es que allá ofrece mejores cosas. No, pero es que Dios es bueno. Y algunos se quedaron así como que ni me voy para allá ni me voy para allá. Entonces Dios dice, a este lo voy a mandar a la tierra. Y allá en la tierra va a ir a decidir, ¿está con uno o está con el otro? Otros ya habíamos decidido allá y nos pasamos del lado del Señor. Y entonces el Señor dice, te voy a escoger de una vez. Ahí nos escogió. Nos escogió con conocimiento. No fue al azar. Nosotros decidimos desde allá si íbamos a seguir al Señor o no le íbamos a seguir. Entonces a los que decidimos seguir,
De una vez nos escogió y nos marcó. Y llegamos a esta tierra. Si estamos aquí es porque tenemos un propósito. Bueno, a mí me mandó a predicar, gloria a Dios por eso. A otros los mandó a hacer pisto. Es que, hijos de Dios, para hacer negocios, hermanos. Dios los mandó para eso. A otros Dios los mandó para ser médicos, para hacer... Dios los mandó con un propósito. Cada uno tenía un propósito específico porque vino a esta tierra. Pero entonces nosotros venimos aquí a esta tierra y acá como que se nos perdió la memoria y empezamos a sabíamos que teníamos que buscar a Dios y empezamos a buscarlo y dice, me voy a ir con los mormones porque de seguro ahí está Dios, y estando con los mormones, no, aquí no está. Me voy a ir allá y se va a otra religión y no, aquí tampoco está. Y va de buscar hasta que al fin llegamos a donde sí estaba. Pero nuestro cuerpo, sí, nuestro cuerpo acaba de empezar a existir. Nuestro espíritu, ya Dios lo había creado desde hace muchísimo tiempo. Un punto en la eternidad conocida como el Olam. Bueno, pero ya me estoy metiendo otro rollo, ¿verdad? Entonces Dios no es injusto al escoger. Dios escogió porque ya nos conocía. Ya sabía que habíamos decidido nosotros. Entonces dice, ahora hablando de los escogidos, uno de sus escogidos es Abraham, podríamos decir, el único escogido entre toda la generación, entre todo lo que existía. Escoge a uno para formar de él una nación. Pero ¿quién era Abraham? Aquí habla de Abraham, dice, por lo cual también, quitemos ese de uno y pongamos ahí Abraham. De Abraham. Y ese, qué bonito habla de él, ¿verdad? Y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Es que era la promesa de Dios. Te daré una descendencia que será como las estrellas del cielo. Y dice en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Promesa de Dios. A un hombre, pero ese hombre casi muerto. Veamos por qué dice casi muerto. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa eso para una mujer? Ya no puede tener hijos. Ya no puede tener hijos. El verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Cambiemos esa palabra deleite por deseo. Ahora, pongámosles, echémosle un poquito de salsa, hombre. Ahora que ya estoy vieja, volveré a tener deseos para con mi esposo. Y va, si logra eso, si lograra tener deseos para estar con su esposo, ¿podrá quedar embarazada? Ya no es posible. Entonces Sara se ríe de eso y dice, imagínense la risa de la viejita. Una viejita ella tenía 90 años cuando nació Isaac. Una viejita de 89 años. Que ella misma lo dice. Ya no tengo deseos para con mi esposo. Ya no me interesa, ya no tengo deseo, ya no lo disfruto, ni puedo estar con mi esposo. Y entonces dice, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Está confirmando lo que decía el verso de Hebreos. De uno, o sea, todavía caminaba el viejito así, pero en ese sentido estaba muerto. ¿Me entienden, verdad? ¿O me doy a explicar? Él ya era muerto en relación a eso.
Pero de ese muerto o de esos dos muertos, Dios hace una generación, una nación incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Quiere decir que no se pueden contar. ¿Alguien sabe con exactitud cuántos habitantes, no tanto así cuántos habitantes tiene Israel, cuántos son israelitas? Ni el mismo pueblo de Israel lo sabe. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer un censo de cuántos hay ahí en Israel ahorita. Pero hay muchos que están regados por todo el mundo. A ellos no los pueden contar. Ya son como las estrellas del cielo, regados por todas partes, ¿verdad? Pero regados por todas partes, pero que brillan. ¿Por qué brillan? La mayor parte de la riqueza de Estados Unidos es riqueza de gente de Israel. Y si hablamos de otros países del mundo, son gente, el pueblo de Israel es gente poderosa. Son estrellas. Y son como la arena del mar, porque no se pueden contar, hermanos. ¿De quién? De uno casi muerto. Entonces estamos hablando de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios, lo débil, lo muerto. Entonces, Dios escoge lo que ya no sirve. Y de lo que ya no sirve, hace grandes cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no escogió lo mejor? ¿Por qué no? Hermanos, si queremos hacer una buena raza, pensémoslo de esa manera. Mejor hablemos de perros, pues, para no decir, vamos a hacer una buena raza aquí, ¿va? Pensemos en los perros. Aquí hay uno que tiene buenos perros. ¿Dejarías que tu perra pedigrí se deje embarazar por un chucho de la calle? Entonces, si alguien quiere un buen perro, uno de esos perros, pero no solo buenos para comer, sino también inteligentes, van a escoger a los padres de ese perro. Van a decir, esta es buena raza, esta es pura raza. Lo va a cruzar con otro de buena raza y van a decir, ahí va a salir un buen perro. Así es como han sacado. Yo no sabía que los pastores alemán no era una raza pura. Es un injerto. Así va. No usemos esa palabra, va. Es un cruce de un no sé qué con un no sé cuál y ahí salió el pastor alemán. Pero ellos querían un perro de trabajo. Querían un perro inteligente. Entonces dijeron, vamos a escoger a este. ¿Y qué hace Dios para hacer una raza nueva? Escoge a dos casi muertos. ¿Por qué no escogió a dos jóvenes? ¿Por qué no escogió a unos que estaban así bien alimentados? Porque dice, voy a escoger lo débil para avergonzar a lo fuerte. Porque es el poder de Dios que trabaja ahí. No es nuestra fuerza. Entonces dice Hebreos, volviendo otra vez a Hebreos 11, el verso 13 en la Biblia Castilian, dice, todos estos murieron dentro de la fe, sin haber recibido las cosas prometidas. En Hebreos 11 habla de la gente que son héroes de la fe. Y está hablando de todos los héroes de la fe que vivieron cosas tremendas. Y habla de héroes de la fe y dice, ellos vieron la promesa. Miren, dice, todos estos murieron dentro de la fe sin haber recibido las cosas prometidas. Miren, los que recibieron la promesa de que Cristo iba a venir a salvar al mundo, solo recibieron la profecía, la dieron, pero ellos no vieron al Señor.
Dice, sino viéndolas y saludándolas de lejos. Esa versión me gusta porque entonces dice que ellos creyeron a lo que Dios les había dicho. Por ejemplo, miren, les voy a mandar a un Salvador del mundo. Y ellos viviendo 1000 años antes, o quizás 2000 años más antes, 3000 años antes, y el Señor les dice, les voy a mandar un Salvador del mundo. Y ellos lo vieron, pero así de lejos. Y dice que saludar, hola, hola, allá está la promesa. Lo creyeron. Lo vieron por fe. De lejos saludaron, dice, y confesando que eran extranjeros y forasteros sobre la tierra. Verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ellos eran extranjeros aquí en la tierra, pero anhelaban una tierra propia, algo mejor. Dice, esto es celestial, por lo cual, miren qué hermoso esto. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, quiere decir que para los que no tienen fe, mire, si Dios no se avergüenza de un héroe de la fe, dice, de este yo no me avergüenzo ser Dios de él. De un incrédulo, entonces, ¿qué dirá? De este sí me avergüenzo. Por eso es que la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Jueces 16:30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Veamos esa frasecita. Muera yo. Sansón pasó 20 años gobernando. Él era juez. 20 años siendo un juez, pero es que miren, hermanos, y de hecho estoy estudiando algo de Sansón, de sus trenzas, de su pelo, es que Sansón era consagrado a Dios. Era nazareo. Nazareo significaba ser consagrado a Dios. Los que se consagraban lo hacían de una manera voluntaria, hacían un voto, yo me consagro a Dios y voy a vivir para Dios y todo lo voy a hacer para Dios. Eso era consagrarse, hacer un voto nazareo. Y muchos lo hacían, pero Sansón hizo un voto de nazareo. No. Un ángel del Señor va a buscar a la mamá de Sansón. Encuentra a la viejita y le dice, mira, vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Sansón, va a ser nazareo. ¿Quién decidió por Sansón? Dios. Dios decidió que Sansón tenía que ser consagrado a Dios. Y Sansón debió realmente vivir en santidad. Sin embargo, fue juez 20 años de Israel. La misión de él era matar a los filisteos. Y vino, se va a meter al pueblo de los filisteos a buscar mujer. Llegaba, esta me gusta, era filistea. Se aburría de esa, allá hay otra, me gusta, es filistea. Sansón fue enviado a matar filisteos. Y Dios hizo que de alguna manera los matara, pero los iba matando porque, bueno, escogió a una filistea y entonces se la quitaron. Cuando se la quitan, mata a un montón de filisteos. O sea, por su pecado se metían líos y en esos líos mataba a filisteos. No era como debía hacerlo, pero al final lo estaba haciendo. Pero pasó 20 años como que tratando de cumplir su función, pero no había cumplido al 100%. Pongamos un porcentaje. En 20 años mató un 10% de los que tenía que matar.
Pero en esos 20 años Sansón se creía el más fuerte. Ahí sí que Sansón era: yo soy fuerte, soy poderoso, no le tengo miedo a nadie, que vengan esos filisteos de aquí, agarro una quijada de burro y me mato a 600. No sé cuántos mató, pero mató un montón. Y entonces Sansón era fuerte. ¿Y Dios a quién escoge? Dios usa lo débil. Dios usa lo débil. Entonces viene Dios y dice: bueno, este Sansón me está fallando, lo voy a debilitar. Lo voy a debilitar. Y lo debilita hasta que Sansón dice: muera yo. Eso es figurativo, hermanos. Les voy a dar otro pasaje. El apóstol Pablo dijo: yo muero cada día. Entonces aquí dice: muera yo. ¿Qué significa eso? Sansón estaba muriendo a él mismo. Muriendo, decir: yo me muero, ya no soy fuerte. Muero yo, que muera yo y que Cristo viva en mí. Eso es lo que significa. Muera yo. Pero, pastor, pero ahí dice literalmente. Sí, literalmente. Pero cuando él dice eso, no está sucediendo. Cuando él dice eso: muera yo, él está muriendo a su gloria, a su fuerza, a su poder. Está muriendo. Entonces dice: ahorita que moriste, te voy a usar, dice Dios. Entonces dice: mire, y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Verso 30. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Todos los que mató en 20 años no era nada con los que mató el día que murió. Pero primero murió a sí mismo. Entonces Dios usa a los débiles. Mientras Sansón era fuerte, no lo podía usar. Cuando Sansón se hizo débil, cuando Sansón reconoció su debilidad y reconoció que el poder no era de él, sino que era de Dios, Dios lo usó. Y en ese momento, ahí dice: así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Hermanos, necesitamos nosotros reconocer nuestra debilidad delante de Dios y dejar que Él obre en nosotros. Dice Hebreos 11:32: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar. Entonces ya viene de otros hombres que hicieron grandes cosas, para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Este Gedeón me sirve de buen ejemplo para cómo Dios escoge también. Dios le dice a Gedeón que vaya a pelear y que de Gedeón hemos hablado bastante, pero se los recuerdo. El ángel le dice, entra a saludar y le dice: valiente guerrero. Y Gedeón le dice: pero si yo soy el más pequeño, mi familia es la más pobre y yo el más pequeño de mi familia, ¿cómo voy a ir yo a pelear contra los amonitas o los madianitas? ¿Cómo voy a ir a pelear si mi familia es la más pobre y yo el más insignificante? Y el ángel le dice: ve con esa tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Ya que ya reconociste que eres débil, ve con esa tu fuerza. Pero ¿cómo escoge Dios? Gedeón llama al pueblo y dice: vamos a ir a la guerra, vamos a pelear contra los madianitas. Y se reúne un pueblo de 32,000 soldados. 32,000, ahí vamos, pues vamos, Gedeón, vamos a pelear. Y Dios le dice: no, hombre, esos son muchos. Esos son todos los llamados. Yo quiero ahorita, voy a escoger. Y entonces le dice Dios a Gedeón: mira,
Dile al pueblo que el que tenga miedo de ir a la guerra, que se regrese a su casa. ¿Se recuerdan del tema no te acobardes? Entonces ahí hubieron un montón de cobardes. 10,000 cobardes. 10,000 cobardes se regresaron esa noche. Sí es 10,000, ¿verdad? Y 22,000. El Señor le dice, bueno, son muchos todavía. Son muchos. Y al final le dice, bueno, que vayan al río, que vayan a beber agua. Y los que se tiren al suelo a beber agua, esos se quedan. Los que sin perder la vista al enemigo, sin soltar sus armas, le agachan así, agarran el agua y la llevan a la boca y la lamen como el perro lame la mano de su amo. Esa es la palabra proscuneo, adoración. Los que hagan eso, a esos llévate. De 32,000 se llevó a 300. ¿Cuántos fueron los escogidos? 300. El resto, 31,700 que se queden. Entonces vemos cómo Dios escoge. Dios los escoge, pero al final es uno el que da la talla. Pero sigamos. Hebreos 11:34, hablando de estos, estaba hablando dice Gedeón, Barak, Sansón. Sansón metido entre los héroes de la fe. ¿Por qué está Sansón ahí? Sansón el que se iba a buscar a las filisteas. Sansón el que realmente le fue infiel a Dios. ¿Por qué está Sansón metido ahí? Porque al final murió a sí mismo. Entonces, ¿quiénes son los que aparecen como escogidos? Los débiles. Hasta que Sansón reconoció su necesidad de Dios. Porque él oró y dice, Señor, dame fuerzas por última vez. No son mis fuerzas, es la tuya, Señor. Tu fuerza es la que necesito. Sansón dice, Señor, dame fuerza por última vez. Y Dios se lo concede. Pero Sansón lo tuvo que pedir. Entonces, hablando de ellos, dice acá Hebreos 11:34. Ellos apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Entonces, siendo débiles, fueron hechos fuertes. ¿O eran débiles o eran fuertes? Ellos eran débiles, pero Dios los hizo fuertes. Mientras Sansón era fuerte, Dios no lo usó. Cuando Sansón murió a su propia fuerza, Dios lo hizo fuerte y mató a más. Pero entonces dice, fueron hechos, dice, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Termino con este pasaje. Zacarías capítulo 4, verso 6. Dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros las cosas? No por mi poder, no por mi fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. La Reina Valera dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, gloria a Dios que el Señor nos escogió. Gloria a Dios que nos escogió. Pero no olvidemos
que Él escogió lo débil, lo menospreciado, lo vil. Él escogió lo que no servía. No nos vanagloriemos. Digámosle: gracias, Señor, porque me escogiste. Úsame, Señor. Pero yo quiero hacer las cosas con tu poder, no con mi fuerza. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, papito. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú nos escogiste, Señor. Pero no nos escogiste porque seamos los mejores. Al contrario, Señor, nos escogiste porque muchos de nosotros éramos débiles, éramos menospreciados, éramos viles. No éramos nada, Señor. Pero tú nos escogiste. Gracias, Señor. Ayúdanos, Santo, a dar fruto, a llevar ese fruto agradable, ese fruto que permanece, Señor. En el nombre de Jesús queremos dar buen fruto. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios.